Vamos a compartir Romanos capítulo 10. Vamos a estar estudiando y viendo el versículo del 1 al 13, ¿sí? Vamos a hacer una lectura. Dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. El título del sermón de hoy es Una salvación sin fronteras, ¿sí? Y yo sé que cada vez que me estás tocando exponer el libro de Romanos, yo sé que le hago este trabajo de hacer un repaso de lo anterior, hermano. Pero lo que pasa es que estamos navegando por aguas bastante movidas, ¿sí? Y los argumentos que Pablo usa en esta carta a los romanos no se reducen a 2 versículos, a un versículo. El argumento de Pablo abarca capítulos enteros. Y si realmente queremos entender lo que Pablo está diciendo y ponernos en la mente de Pablo, este es nuestro trabajo, hermanos, que nos pongamos en la mente de Pablo, porque lo que Pablo dice es lo que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y lo que Pablo dice, lo que Pablo tiene en su mente a la hora de transmitir lo que el Espíritu Santo le está diciendo, es esa la palabra de Dios, no lo que yo interprete, no lo que a mí me parece, no mi especulación personal, no. Tengo que llegar a dilucidar qué es lo que Pablo está pensando, qué es lo que Pablo quiere transmitir. Así que hagamos todo el esfuerzo posible de entrar en la mente de Pablo. Los que están siguiendo esta serie y los que la están siguiendo con atención pueden recordar que Pablo comenzó en el capítulo 5 hablando de la justificación. ¿Qué es la justificación? Que Dios nos ha declarado justos ante sus ojos por medio de habernos imputado, nos adjudicó, nos aplicó a nosotros, nos imprimió sobre nosotros, puso en nuestra cuenta la perfecta justicia de Cristo y nos declaró justos, porque ahora la justicia de Cristo ha pasado a ser nuestra. Y con la justificación en el capítulo 5 han venido otros resultados, dijo Pablo, ¿se acuerdan? La paz con Dios, el amor de Dios, la reconciliación con Dios en el capítulo 5. Vimos que esa justificación se dio porque el creyente está unido a Cristo. Dios nos unió a Cristo en la justificación. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, vimos en el capítulo 6. La justificación ha comenzado un proceso en nosotros los creyentes, ese proceso de santificación, el proceso que lleva adelante el Espíritu Santo de conformar nuestro carácter al carácter de Jesucristo, de imprimir, de formar en nosotros la misma imagen de Cristo. Eso es la santificación.
La justificación nos ha traído la adopción. Dios nos ha adoptado como hijos, dice el capítulo 8. Y todo esto, Pablo termina concluyendo que todo esto trae una seguridad eterna para el creyente. Es imposible que algo o alguien nos separe del amor de Dios en Cristo Jesús. Miren todo lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Es imposible que perdamos nuestra salvación. Él está en Él. Él la sostiene, Él la mantiene, Él la resguarda. Él nos hace perseverar hasta el fin. Y así había concluido el capítulo 8, pero antes de cerrar esta gran ventana del capítulo 5 al capítulo 8, antes de cerrarla, Pablo dice algo que abrió otra ventana, otra gran ventana. Él dice en el capítulo 8, versículo 29, si ustedes lo buscan para ver cómo viene el argumento de Pablo, dice así: porque a los que antes conoció, desde la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para eso Dios escogió a los que escogió, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a estos que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a estos glorificó. A estos, a este grupo cerrado, a este grupo de escogidos. Y además de decir esto, Pablo dice que nadie puede acusar a los escogidos de Dios porque Dios ya los justifica. Dios los justificó, los declaró justos. Y que nada ni nadie podrá separarlos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y por un lado podemos saltar del asiento y darle gloria a Dios, pero debemos ponernos en la mente de los judíos cuando Pablo está diciendo esto, porque esta misma declaración de Pablo nos trae un problema evidente y mucho más evidente para los judíos. Porque un judío podría argumentar contra Pablo esto: Pablo, si el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, y vos, Pablo, acabás de decir que aquellos que Dios los escogió para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, si esa es la razón por la que Dios nos escogió, nos justificó y nos va a glorificar, entonces, Pablo, ¿por qué hay judíos que rechazan el Evangelio? ¿Por qué hay judíos que no son salvos? A todas luces, es evidente. Hermanos, era evidente, había persecución contra los cristianos por parte de los judíos. Era evidente que habían rechazado el Evangelio. Pero si Dios supuestamente había escogido a este pueblo, ¿cómo ahora de repente rechazan el Evangelio y se pierden? ¿Qué significa esto? ¿Que Dios no cumple sus promesas? ¿Significa que Dios es infiel a su palabra? Eso es lo que se podría estar empezando a gestar en la mente de un judío. Por eso Pablo, en el capítulo 9, empieza a tratar y a desarrollar esta gran ventana que abrió acerca de la elección de Dios. En el versículo 6 del capítulo 9, Pablo dice: no, la palabra de Dios no ha fallado. ¿Cuál es el problema en realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y hermanos, esto lo podemos traer a nuestros días y entenderlo clarísimo. Nosotros llamamos iglesia a un montón de personas que no son la iglesia. Bueno, lo mismo está pasando acá. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Hay muchos que dicen ser iglesia, pero no lo son. Pablo, en el capítulo 9, comienza a mostrar que Dios forma su pueblo mediante su elección soberana. En otras palabras, aquí no hay ni carne ni obras que valgan de nada. Nadie es salvo por ser hijo de, o por haber hecho tal o cual cosa. Es Dios quien escoge para salvación. Y los ejemplos que Pablo da son cada vez más claros. En primer lugar, no dice Dios escogió a Abraham, pero Pablo ya lo da a entender. Abraham era un pagano y Dios lo escogió, lo llamó a él y lo justificó por medio de la fe. Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Perfecto, perfecto. Pero luego
de los dos hijos de Abraham, Dios escogió a Isaac y no escogió a Ismael, y los dos estaban circuncidados. Pero Dios escogió a uno, a Isaac. Y como si este ejemplo todavía no fuera suficiente para probar que Dios escoge a los que Él quiere, Pablo pone como ejemplo a Esaú y a Jacob. ¿Sí? Está escrito, como está escrito, dice Pablo en el versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sí? Ahora, en este ejemplo, los dos eran hijos del mismo padre, Isaac, y de la misma madre, Rebeca. Y estos dos hijos eran hijos del hijo de la promesa, además. Pero aún de ellos dos, los hijos del hijo de la promesa, aún estando en el vientre y aún sin haber hecho nada bueno ni malo, dice Pablo, para que quede clarito que Dios es quien escoge soberanamente a aquellos que quiere salvar, Dios escogió a uno, a Jacob, y al otro lo pasó por alto, a Esaú. De toda la humanidad caída y sumergida en el pecado, le plació a Dios, por el puro afecto de su voluntad y para alabanza de la gloria de su gracia, escoger a algunos de toda esa masa de impíos, escoger a algunos para salvación, sean judíos o gentiles. Y entonces alguien podría decir, esto es injusto. Y esto es el argumento de muchos. Esto es injusto, que Dios escoja a algunos sí y otros no. Esto es injusto. De hecho, ese es exactamente el argumento que Pablo anticipa. Dice en el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, dice Pablo. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Hermanos, Dios no está obligado a salvar a nadie. Porque a veces, no sé qué, nos hace creer que Dios está obligado a salvar. Dios no está obligado a salvar. No hay ninguna ley que obligue a Dios a salvar a nadie. Y no hay ninguna obra, ni ninguna condición humana, ni ninguna ventaja hereditaria, ni ninguna etnia favorecida. Dios es misericordioso con el que Él quiere ser misericordioso. Y Él no le debe nada a nadie. ¿Quiénes son los deudores en esta ecuación? Nosotros. Los injustos somos nosotros. No Él es injusto, no. Los injustos somos nosotros, que siendo criaturas no nos hemos sometido a la voluntad de nuestro Creador. Si Dios aplicara su justicia, hermano, piensa un momento en esto. Porque decimos, Dios es injusto, queremos justicia. ¿Qué pasaría si Dios aplicara su justicia sobre nosotros ahora mismo? ¿A dónde apareceríamos? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Qué es lo que nuestras obras merecen? Porque aquellos que dicen que Dios es injusto, lo dicen porque de alguna manera se creen buenas personas. Si Dios fuera a aplicar su justicia en nosotros, deberíamos ser condenados. Deberíamos entender que si Dios nos condenara al infierno, eso sería absolutamente justo. Porque nosotros lo ofendimos, nosotros manchamos su dignidad. Toda la creación le obedece a Dios. El sol sale a la hora que tiene que salir todos los días. El mar llega hasta donde Dios le dijo, toda la creación obedece al Señor. Pero hubo una partícula de polvo que le dijo a Dios, no, mira, yo no te voy a hacer caso. Me voy a adorar a mí mismo. Voy a hacer mi propia voluntad. ¿Qué debería hacer Dios con esa mota de polvo? No hay justo ni aun uno, dijo el Señor. Pero lo cuestionamos a Dios. Lo cuestionamos porque Dios reparte su gracia como Él quiere. Dios reparte su misericordia como Él quiere. Y yo le pregunto, hermanos, ¿cómo es que nosotros, siendo injustos y siendo criaturas caídas, cuya naturaleza es el pecado, cómo nosotros le vamos a dar a Dios lecciones de moral y de justicia?
¿Cómo puedo yo ahora enseñarle a Dios a impartir justamente su gracia y misericordia, siendo yo un pecador injusto? ¿Quién soy yo para altercar contra Dios? No somos quienes para discutir contra nuestro Creador, porque no tenemos derecho a discutir, y mucho menos a enseñarle a nuestro Creador a ser justo, cuando nosotros mismos somos injustos y pecadores. Y lo que Pablo está haciendo en resumidas cuentas, porque estamos tratando de meternos en la mente de un judío, lo que Pablo está haciendo en resumidas cuentas es que le está diciendo a los judíos que la razón por la que hay judíos que rechazaron definitivamente el Evangelio, y definitivamente es una palabra importante, no es que lo rechazaron pero después se convirtieron, no es que abandonaron a Cristo pero después lloraron amargamente como Pedro, no. Estamos hablando de aquellos judíos que lo rechazaron definitiva y finalmente. Pablo está diciendo que la razón por la que eso sucede, la razón por la que hay judíos que se pierden y gentiles que se pierden, es porque Dios en su decreto eterno no los escogió para salvación. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y al final del capítulo 9 remata mostrando que Dios jamás le prometió a Israel salvar a todos y a cada uno de los descendientes físicos de Abraham. Y también muestra que Dios jamás desechó definitivamente a los gentiles. Miren los textos que Pablo cita al final del capítulo 9, versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Ven? Dios es sincero. Él ya les dijo que los gentiles tenían lugar en su reino. Y después dice en el versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. La razón por la que todavía existe un pueblo de Dios, dice Pablo, por la que todavía existe un pueblo de Israel, es porque Dios se ha reservado su remanente, porque Dios ha escogido por gracia. Y luego de esto, Pablo introduce una declaración, hermanos, que desafía por completo la relación que Pablo tiene con los judíos. Pablo era rechazado por los de su nación, tildado de traidor por los de su nación, por decir cosas como las que dijo en el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y miren el texto que escoge Pablo, como está escrito, he aquí pongo, ¿quién está hablando? Dios. Yo pongo en Sión piedra de tropiezo. La razón por la que los judíos estaban rechazando a Cristo es porque Dios mismo puso esa piedra ahí. Roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y ahora sí te pasaste, Pablo. Ahora sí te pasaste. Ahora sos el traidor más grande, te fuiste con los gentiles. Ahora resulta que estos incircuncisos, que nunca se esforzaron en lo más mínimo por cumplir la ley, que nunca fueron parte del pueblo escogido, que lo único que hicieron es deshonrar a Dios, que ni siquiera les interesó Dios nunca, ahora resulta que ellos son los justos, porque creyeron en Jesús. Ahora ellos también son escogidos como nosotros. Ahora ellos son los que alcanzaron la justicia que nunca buscaron.
Y nosotros que hace 4000 años que la estamos buscando y que estamos padeciendo, nosotros nos quedamos afuera porque no creímos en Jesús. Todo esto está en la mente del judío. Y yo no sé si recuerdan, hermanos, la parábola del hijo pródigo y cómo el hermano mayor reaccionó cuando el otro vino de su vida perdida, de haber malgastado los bienes. ¿Qué le dijo? Hey, pa, yo te serví siempre, nunca me fui. Y este, que vivió perdidamente, a este lo recibís, a este le das el anillo, a este le das la ropa. Y también no sé si recuerdan otra parábola de Jesús, de los obreros de la viña, que recibieron un denario al final del día, habiendo trabajado todo el día, y después los últimos que llegaron también recibieron lo mismo, y se quejaban. Esto estaba en la mente de los judíos. Y ahora Pablo, en el capítulo 10, va a empezar a profundizar este asunto del tropiezo de Israel. Por eso el capítulo 10 está entre medio del 9 y el 11. Es un argumento que está en el medio de una ventana. No puedo agarrar este capítulo 10 y aislarlo del capítulo 9 y del capítulo 11. Dice Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo vuelve a recordar algo que también lo dijo de otra manera en el capítulo 9, ¿no? Vuelve a recordar ese profundo pesar que siente con respecto a la salvación de los judíos. Pablo había dicho que tenía un profundo dolor en su corazón por sus parientes en la carne, sus primos, sus tíos, sus amigos de toda la vida, sus vecinos del barrio. Tenía un profundo dolor en su corazón porque habían rechazado el Evangelio y él oraba por su pueblo. Mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice Pablo. Oraba para que el corazón de toda esa nación se vuelva a Jesucristo en arrepentimiento y fe. ¿Sí? Y algunos tildaban a Pablo de traidor por haber abandonado el judaísmo. Pablo era un fariseo y Pablo abandonó el judaísmo y lo abandonó para dedicarse a los gentiles encima. Y sin embargo, este versículo nos muestra el amor que Pablo tenía por los judíos, el amor que Pablo tenía por su nación. Ahora, miren lo que va a pasar en este desarrollo del capítulo 10. En el capítulo anterior, Pablo había comenzado diciendo algo muy parecido. Yo estoy profundamente entristecido por mis compatriotas que se pierden. Pero Dios es soberano y Él ha escogido a unos para salvación y a otros los ha pasado por alto. Ese fue todo el argumento del capítulo 9. Yo tengo un profundo dolor, me duele, hermanos, y a usted y a mí nos debe pasar lo mismo. Le hablamos de Cristo a personas que comparten la vida con nosotros y lo rechazan. Y lo rechazan, y lo rechazan, y lo rechazan. Y al igual que Pablo, usted y yo deberíamos apoyarnos en esta doctrina. Dios es soberano. Dios escoge al que Él quiere. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y oramos por estas personas. Oramos para que Dios llegue a sus vidas. ¿Sí? Está bien. Ahora Pablo, en el capítulo 10, comienza de manera similar su argumento. Él vuelve como a empezar de vuelta. Pero esta vez, hermanos, Pablo no va a hablar de la soberanía de Dios. Esta vez Pablo va a exponer la responsabilidad de los judíos. Porque es cierto, Dios es soberano. Dios es soberano, hermanos. Dios hace lo que Él quiere. Nadie puede frustrar lo que Él ya determinó desde antes de la fundación del mundo. La suerte está echada, diría el refrán. La suerte está echada. Dios ya determinó todo lo que pasa. Pero al mismo tiempo, y este es el misterio, esto es lo que nuestra mente no puede comprender, al mismo tiempo que Dios determinó todas las cosas,
nosotros somos responsables por nosotros mismos. Y acompáñenme a Hechos capítulo 2, versículo 22, para que puedan ver que la Biblia habla de que la soberanía de Dios existe, es real y es la que determina todas las cosas, pero el hombre de todas maneras es responsable. Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro les está diciendo, sí, ustedes hicieron todo lo que Dios había determinado ya de antemano, pero ustedes son responsables, ustedes lo mataron, ustedes lo asesinaron en esa cruz. Esto es responsabilidad de ustedes, pero Dios ya lo había determinado así, y no podía suceder de otra manera, pero ustedes son culpables. Y miren el capítulo 4 de Hechos, dos capítulos más. Capítulo 4, versículo 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todo eso lo hicieron los hombres. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos, así es la Escritura. Esto es lo que las Escrituras enseñan. ¿Dios es soberano? Sí. ¿Dios determinó todas las cosas? Sí. ¿Y entonces el hombre es responsable? Sí, también. Si Judas pecó, Judas traicionó a Jesucristo, él es culpable de su traición. Él va a dar cuentas de su traición en el día del juicio. Pero lo hizo para que la Escritura se cumpliese. Y Judas no le va a decir a Dios, no, bueno, pero mirá, vos ya habías escrito esto. Yo no podía salir de este papel. No, Judas es responsable de su pecado. Y Dios es soberano. Y esto es un misterio. Y esto es algo que nuestra mente finita no puede comprender. Pero Pablo ahora ya dejó atrás el tema de la elección, ya dejó atrás el tema de la soberanía. Ahora va a tratar la responsabilidad, porque los judíos no le van a poder decir a Dios, bueno, Dios, vos no nos escogiste a todos, escogiste una parte, ¿qué querés que haga? No, el judío no le va a poder decir eso a Dios, el gentil tampoco le va a poder decir eso a Dios. Entonces Pablo va a enfocarse en la responsabilidad de los gentiles, de los judíos. Dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hermanos, los judíos podían tener las mejores intenciones por guardar la ley de Dios, por cumplir con todos los preceptos y rituales y minucias de la ley. Podían tener las mejores intenciones por alcanzar el favor de Dios, pero las buenas intenciones no son excusas para Dios. Y debo decir dos cosas con respecto a esto, hermanos. Dos cosas importantes. Preste atención. En primer lugar, que hoy en día hay personas que exaltan la cultura judía como si esta cultura tuviera alguna capacidad de redimir o de obtener el favor de Dios. ¿Sí? Y hay personas hoy que estudian las palabras hebreas, las costumbres hebreas, la dieta hebrea, las vestimentas, los colores, la Mishnah, el Talmud, los días festivos, oraciones en hebreo, cantos en hebreo, como si algo de todo esto fuera un medio para alcanzar un favor mayor de Dios. No está mal estudiar la cultura, está todo bien, pero hay personas que hacen esto porque creen que Dios va a estar más contento por hacer esto. Hay personas que creen que Dios las ama más
o las bendice más, o las prospera, o les va a prestar más atención porque dicen alguna palabra en idioma hebreo, o porque realizan algún ritual hebreo, o comen comida kosher en el McDonald's. Hermanos, si nada de todo esto les sirvió a los propios judíos para alcanzar el favor de Dios, ¿cuánto menos a nosotros, los gentiles? Y en segundo lugar, hermanos, las buenas intenciones no son una excusa por la cual Dios nos deba disculpar nuestros errores. Y mucho menos cuando esas buenas intenciones se convierten en malas obstinaciones. Porque todos arrancamos con las buenas intenciones, pero cuando nos empiezan a corregir y a mostrar, mirá que esto no es bíblico, ahí comienzan las malas obstinaciones. Porque hay personas que dicen, bueno, no, Dios mira mi corazón. Yo lo hago de corazón para el Señor. Y claramente están haciendo cosas que van en contra de lo que Dios revela en su palabra. Las buenas intenciones no son excusas. Estos tienen celo de Dios, dice Pablo. Tienen celo de Dios. La verdad que defienden a Dios lo mejor que pueden. Pero no conforme a ciencia. Eso no es suficiente. No conforme a lo que Dios reveló en su palabra. Eso no los va a hacer salvos. El celo de los judíos no los va a hacer salvos. No interesa cuánto celo tengan. No interesa cuánta fe usted ponga en una estatuita. No es la cantidad de fe, no es la cantidad de celo. Es el objeto en el cual descansa. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, dice Pablo, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. No sé si se da cuenta cómo Pablo cambió la perspectiva, hermanos. En el capítulo 9, Pablo decía, estoy triste por mis parientes, pero Dios es soberano y Él es quien escoge. Ahora Pablo dice, estoy triste por mis parientes, pero ellos son responsables de la condenación en la que se encuentran. Las dos caras. La justicia de Dios vino en persona a este mundo. La justicia de Dios que fue anunciada en todo el Antiguo Testamento se manifestó delante de sus ojos. La justicia de Dios caminaba por las calles de Jerusalén, sanaba enfermos, multiplicaba panes, resucitaba muertos. La justicia de Dios vino a guardar de verdad la ley, vino a cumplir perfectamente la obediencia, vino a satisfacer totalmente las demandas de Dios. La justicia de Dios vino con un mensaje claro: arrepiéntanse de sus pecados y crean en mí. Pero ellos no quisieron obedecer a su mandato. Ellos rechazaron la justicia de Dios. Ellos rechazaron a Jesucristo. Se creyeron más suficientes que Él, más justos que Él, más rectos que Él, más sabios que Él, más santos que Él y más dignos que el Hijo amado y eterno de Dios. Deberían haber abrazado a Jesucristo en cuanto lo vieron, porque ellos tenían toda la revelación a disposición para identificarlos. Es más, los fariseos, cuando Herodes les consultó dónde iba a nacer el Mesías, le dijeron, en Belén de Judea. Ya lo sabían, hermanos, no tenían excusas para no recibir a su Salvador, a su Mesías, pero decidieron obstinadamente rehusarse a creer en Él. Por eso Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Toda la ley debería haberlos preparado de la mejor manera para recibir a Jesucristo, pero lo rechazaron. Esto mismo le dice a los Gálatas, Gálatas 4:24, de manera que la ley ha sido nuestro maestro, nuestro tutor, nuestro ayo, nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Y Jesús mismo les decía a las personas, hey, Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero los judíos decidieron aferrarse a su sistema de justicia, en vez de desechar su sistema de justicia y abrazar la justicia de Dios, la que Él manifestó aparte de la ley, como dice Pablo en Romanos capítulo 3. Prefirieron creer en su falso sistema religioso, un sistema religioso creado a partir de una comprensión totalmente errada de las Escrituras. Prefirieron ese sistema, prefirieron creerse a sí mismos que creer en aquel Cordero de Dios que esas mismas Escrituras anunciaban. De nada les servía defender el Shabbat mientras rechazaban al Señor del día de reposo. De nada les servía jactarse de ser el pueblo que comió el maná mientras rechazaban al verdadero pan que descendió del cielo. De nada servían los lavamientos si no se dejaban lavar por la fuente de agua viva. De nada les servía decir que eran linaje de Abraham mientras rechazaban a la simiente que a Abraham le fue prometida. Cristo es el fin de la ley, dice Pablo. Ahí termina la ley. Esa es la meta, ese es el final, ese es el objetivo, ese es el amén de la ley. Cristo, el océano de la gracia, donde el río de la ley conduce. Y este océano está disponible para todo aquel que cree. Sea judío, sea gentil, todos pueden ser bañados y sumergidos en este océano de gracia inagotable. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor, el Mesías prometido, el fin de la ley. Porque de la justicia, dice Pablo, de la justicia que es por la ley, de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién decidirá al abismo? Y Pablo lo trae a su mensaje. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La justicia que la ley demanda para dar vida, lo vuelvo a repetir, hermanos, la justicia que la ley demanda para dar vida es esta: obediencia absoluta en cuerpo y alma, de la cuna hasta la tumba. ¿Usted quiere saber qué es lo que la ley le exige para darle vida? Le exige obediencia absoluta en cuerpo y en alma, de la cuna hasta la tumba. Hermanos, ¿hay alguien en esta condición aparte de Jesús? ¿Hay algún descendiente de Adán que haya vivido esta perfección moral? Porque ante cualquier transgresión, esta ley demanda muerte. Ante la más mínima transgresión, la ley demanda muerte. No podemos cobijarnos en la justicia de la ley, porque esa misma ley nos condena para siempre. Porque no podemos cumplirla a perfección. Pero Dios, hermanos, pero Dios ha provisto por su gracia otra justicia. Una justicia tan perfecta como aquella, pero que además perdona. Esa es la justicia que necesitamos. Esa es la justicia indicada para pecadores sucios como nosotros. ¿Y cómo se obtiene? ¿Qué hay que hacer?
¿Debemos viajar hacia la estrella más lejana para traer esa justicia? ¿Debemos buscarla en lo más profundo del mar para traerla? No, nada de eso, dice Pablo. Esa justicia vino a nosotros. Es Jesucristo. Su vida cumplió con cada una de las demandas de la ley de Dios. Su muerte pagó la pena que nuestros pecados merecían. Y su resurrección es la declaración divina de que solo en Él hay perdón de pecados. Y esa justicia vino a nosotros. No se puede buscar. Dios la trajo. Dios la manifestó. No podemos hacer nada para traerla. Él la trajo, créela. Y esta justicia de Dios vino con un mensaje. Y el mensaje es este, está en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y saben lo que significan estas palabras de Jesús? De la justicia de Dios. Yo voy a darles una ilustración para que entendamos el mensaje. ¿Qué quiere decir Jesús con arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado? Imagínense esto, hermanos, imagínense que hay un rey de un poderoso imperio, y ese rey se ha enterado que hay una pequeña aldea en su imperio que se le ha rebelado. Así que este rey decide venir con todo su ejército a arrasar esa aldea. Y trae consigo tanques de guerra de última generación, aviones supersónicos con armas de destrucción masiva, drones, robots y millones de soldados armados hasta los dientes. Y rodean esta pequeña aldea. Y los que habitan en esta pequeña aldea, los rebeldes que se refugian ahí contra ese rey, están vestidos en taparrabos y armados con palos y cascotes. Y antes de que todo ese ejército abra fuego contra aquella aldea y sus habitantes, este rey envía un embajador que habla en el idioma de esos indios. Y le dice, ¿ustedes están locos? Ninguna de sus armas es suficiente para hacerle cosquillas a un solo de nuestros soldados. Por favor, les rogamos en nombre del rey que se ríndanse ante el rey. Porque de otro modo deberemos arrasar esta ciudad. Y esa es la buena noticia, hermanos. Ese es el Evangelio. Que el rey les ha dado una oportunidad para que se arrepientan de su rebelión. No debería el rey dar oportunidades. Pero aquí está el Evangelio. Aquí está la buena noticia. Este rey envió a alguien a decir, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Porque el reino se ha acercado, ya no queda mucho tiempo. Esta es la palabra de fe que predicamos, hermanos. Este es el evangelio que predicamos. Esto es lo que dice Pablo en el versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, este texto ha sido tan mal interpretado y tan mal utilizado tantas veces. Hay personas que han llegado a enseñar que para ser salvo una persona debe hacer una oración. Y en esa oración debe decir estas palabras o alguna frase parecida. Jesús, te recibo en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Y esa fórmula oral, prefabricada y hasta herética, esa es suficiente
para que alguien sea salvo, porque este texto dice que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero ¿sabe lo que Pablo está diciendo? ¿Sabe lo que significa llamar a alguien Señor? Curios, en el contexto en el que Pablo está escribiendo. Decir que alguien era el Curios, el Señor, para un judío, era nada más y nada menos que exponerse a la pena de muerte por blasfemia, porque el único Curios, el único Señor es Dios. Y decir que ese judío de Nazaret es el Señor era morir, hermanos. No cualquiera estaba dispuesto a confesar algo así. Muchos de los fariseos en el tiempo de Jesús no querían hablar por miedo de los judíos. No querían decir nada sobre Jesús. Y para un gentil significaba lo mismo, porque era declararse a sí mismo un terrorista. Porque el único Curios, el único Señor era el César. Y decir que este judío es el rey, este judío es el Señor, eso es terrorismo, terrorismo de Estado. Confesar con la boca que Jesús de Nazaret era y es el Señor era un escándalo. Hermanos, solo alguien que de verdad despreciara su vida haría algo así. Pero fíjese que Pablo no reduce esto a una confesión. Fíjese que la confesión no es suficiente. Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No sirve de nada confesar con la boca lo que el corazón niega. Pablo no dice, mira, tenés dos posibilidades. O confesás que Jesús es el Señor o crees que Él es tu Salvador. Porque hay algunos que al día de hoy dividen así. Hay algunos que dicen, Jesucristo puede ser tu Salvador, Él es tu Salvador, pero quizá puede ser que no sea tu Señor. Y ahí inventaron esta mentira del cristiano carnal. De que un cristiano puede ser cristiano porque solamente recibió a Jesús como su Salvador, pero todavía no lo hizo Señor de su vida. No, Pablo está diciendo que solamente hay una posibilidad: confesarlo y creerlo. Y para ser más preciso, creerlo y confesarlo. Porque no se puede confesar verdaderamente aquello que no se cree en el asiento mismo de nuestro ser. Decir que Jesús es el Señor, hermanos, por más que esa misma declaración termine en martirio, yo puedo decir que Jesús es el Señor, puedo morir martirizado, pero si no ha habido la misma plena convicción de esa declaración en mi corazón, no tiene ningún sentido. No produce ninguna salvación. De hecho, el mundo está lleno de personas que dicen, Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor, y hacen un montón de cosas en nombre de Jesucristo, pero sin embargo, en el día del juicio final, Jesús mismo les declarará, no los conozco. Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, curios. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Decir Señor, Señor, no salva a nadie. Los demonios mismos han llamado en las Escrituras a Jesús, Señor. ¿Qué tienes contra nosotros, Señor? Le han dicho a Jesús que Él es el Santo de Dios. Pero ninguna de esas confesiones los hacen menos dignos del infierno. Ninguno de esos demonios ni aman ni anhelan hacer la voluntad de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, dice Pablo, versículo 10. Pero con la boca se confiesa para salvación. Y este es el orden correcto. Este es el orden natural, hermanos.
Todo aquello que abunda en el corazón sale hacia afuera y nunca es al revés. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús, Lucas 6:45. Aquel que verdaderamente ha creído en Jesucristo lo muestra a través de sus palabras y obras. Hay personas que dicen ser cristianas, que dicen que Jesús es el Señor de sus vidas, el dueño, el rey, el que gobierna sus vidas, pero viven en constante desobediencia al rey. Pero ellos jamás van a cambiar porque alguien alguna vez les dijo que si confesaran con su boca que Jesús es el Señor, como hicieron una oración de fe, como una vez pasaron al frente, ya está, ahora son salvos. No, amados hermanos, si alguien dice haber conocido al Señor Jesús, debe andar como Él anduvo, dice la Escritura. Ahora Pablo, versículo 11, 12 y 13, va a empezar a mostrar, hermanos, el plan redentor de Dios. Y va a terminar esto en el capítulo 11, versículo 31. Pues la Escritura dice: todo aquel, y esta palabra todo es tan importante, porque usted la va a ver en cada versículo, 11, 12 y 13. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué tenía Dios en su mente cuando ideó este plan de redención? ¿Solo judíos? ¿Que acaso Dios va a rechazar a alguien que viene humillado por su pecado? ¿Porque no es judío? Dice Pablo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo, el que sea, de donde venga. Y hermanos, yo quisiera dar una ilustración para terminar, porque estos 3 versículos que acabo de leer al final son claves. Y quiero dejar esta ilustración a modo de resumen de lo que Pablo quiere comunicar en este capítulo y en el capítulo que sigue. Y yo quiero dejarla a modo de pie del próximo, del que venga. No sé a quién le toca exponer la próxima vez. No es una ilustración perfecta, no es la mejor pensada por mí, pero es muy útil para entender estos textos. ¿A dónde Pablo se está dirigiendo con estas declaraciones? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. El fin de la ley es Cristo, dice el versículo 4, para justicia a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 17, porque la justicia que es por medio de la fe es para todos, para el judío primeramente y también para el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Escuche esta ilustración para que podamos entender lo que Pablo, yo creo que esto resume el pensamiento de Pablo en estos 3 capítulos, del final del 9 al capítulo 11. Yo tengo 2 hijas, hermanos. 2 hijas, una se llama Emma y la otra se llama Sofía. Y más de una vez me ha pasado, esto es real, más de una vez me ha pasado que le compré algún regalo a Emma, que casualmente es la mayor, y cuando Emma abre el regalo no era lo que ella esperaba. No sé qué esperaba en realidad, pero me doy cuenta que no esperaba eso. No, ella hubiese deseado otra cosa quizá. Así que Emma, decepcionada por su regalo, lo desprecia, lo rechaza. Algunas veces se ha puesto a llorar y me dijo: no lo quiero, no me gusta. Y en ese caso yo me enojo muchas veces. Me he enojado.
Y he agarrado ese regalo y se lo doy a Sofía. Ella no lo esperaba a Sofía porque sabía que era para Emma. Así que cuando se lo doy a Sofía se le ilumina la cara porque ella no lo esperaba. Está chocha con su nuevo regalo inesperado. ¿Y qué creen que sucede entonces? Lo he visto con mis ojos, hermanos. Emma se pone celosa y el regalo que antes rechazó, ahora lo quiere. Y hasta ahí termina la ilustración, porque no les voy a decir que se pelean y que después siguen un montón de cosas. Pero el regalo sirvió para que Emma se ponga celosa y quiera recibirlo. Y Pablo, yo les pido que tengan esto en mente, hermanos, para tener una base en la que filtrar y que puedan apoyarse en estos textos. No es que yo sea un genio, es que Jesús lo dijo en Lucas 14, versículo 15 al 24. Lean esa parábola de aquel que hizo una gran cena para alguien en especial y ese alguien se empezó a excusar. Y ese alguien empezó a decir que no le importaba, que no lo quería. Vamos a